gracias por estar acá nuevamente y por conectarse a este taller, el último del ciclo de escuela de verano. Así que muchas gracias y, y vamos a tocar un tema muy interesante que yo sé que a todos a ustedes les apasiona, a algunos con mayor intensidad que a otros, pero a todos nos llama mucho la atención, que tiene que ver con la evaluación aleatoria de tipo formativa y sumativa, utilizando una herramienta web que se llama Numbas. Así que cordialmente todos invitados, muchas gracias por estar y compartir su tarde del día jueves en esta instancia. Estamos muy contentos por la recepción y eh, por el apoyo de todos ustedes. Así que muchas gracias y para no restarle tiempo a este taller, que va a ser un taller muy interesante, voy de inmediato a presentar quién va a ser el relator de este taller. Me refiero a Mauricio Gallardo. Él es licenciado en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Concepción. Se encuentra cursando el Magíster de Análisis y Visualización de Datos Masivos, Visual Analytics y Big Data de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Y es actualmente el coordinador del Instituto de Matemáticas, Física y Estadística de UDLA en sede Concepción. Mauricio nos va entonces a impartir este taller que lleva por título Creación de evaluación aleatoria de tipo formativa y sumativa mediante Numbas. Así que, Mauricio, la palabra es tuya. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos por participar. Quisiera desearle un feliz año, ¿cierto? Ya que estamos iniciando este año. Y vamos hoy día a trabajar, básicamente, la idea es que sea un taller con esta plataforma, ¿no es cierto?, que se llama Numbas, ¿ya? El nombre va, se pueden acá crear evaluaciones de tipo aleatoria, ¿ya? Y ojo que no solamente hay que ver las evaluaciones de tipo sumativa, generalmente que nos centramos mucho, ¿no es cierto? La formativa es bastante importante y también vamos a hablar un poquito de eso. Bien. Voy a estar atento al chat si también hay alguna consulta para. Bien, primero hablemos de las evaluaciones, ¿sí? Cuando hablamos de evaluaciones, hay miles, ¿no es cierto?, de evaluaciones que nosotros hacemos en todo el proceso de aprendizaje del estudiante, ¿no es cierto? Pero quizás nos centramos en tres de ellas, ¿cierto? Que son la evaluación que es diagnóstica, ¿no es cierto? Ahí ya el estudiante tiene algunos conocimientos adquiridos, ¿no es cierto? Y tiene que evidenciar, ¿no es cierto?, que le va a apoyar durante el curso, ¿ya? Y a nosotros también nos interesa conocer qué sabe el estudiante inicialmente. Después viene una, ¿no es cierto?, antes de la evaluación, ¿no es cierto?, sumativa, ¿no es cierto?, generalmente hacemos una evaluación de tipo formativa, ¿cierto? Y para mí esta es como la más importante, ¿ya? La más importante porque en realidad ahí el estudiante se puede validar y puede saber qué ha aprendido hasta el momento, ¿sí? Generalmente cuando ya pasamos a la evaluación sumativa hay otros factores que afectan también al estudiante, que son tanto de tiempo, nerviosismo, ¿no es cierto?, y otras cosas más, ¿ya? En sí el proceso para nosotros, ¿no es cierto?, es crear una evaluación, ¿no es cierto?, donde tenemos que ver qué resultado de aprendizaje, ¿no es cierto?, vamos a medir, ¿no es cierto?, qué tipo de preguntas vamos a realizar, ¿no es cierto?, la rúbrica, en el caso que estamos ahora online, en qué plataforma vamos a utilizarla, ¿no es cierto? Entonces hay un trabajo previo ahí que nosotros dedicamos, ¿sí? Después cuando aplicamos la evaluación, ¿no es cierto?, esperamos que los estudiantes logren sus resultados de aprendizaje, ¿no es cierto? Y como les decía, esta plataforma también nosotros la vamos a ocupar para varios tipos de evaluaciones, ¿no es cierto? En la formativa, yo me pregunto siempre, ¿por qué no todos los estudiantes hacen una evaluación formativa? ¿Ya? Que es bastante importante, hay retroalimentación inmediata del profesor, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, para mí esa es la evaluación más importante y esta plataforma va a apoyar harto, sobre todo si es formativa, ¿ya? Lo va a ayudar incluso con esta retroalimentación, ¿ya? Que va a ser de lo que se le pregunte al estudiante, ¿sí?
no solamente, quizás deberíamos migrar un poquito de lo que responde después el estudiante, porque el estudiante podría responder bien o mal, ¿no es cierto? Y también tomar esa como una variable y dar una respuesta ahí, ¿no es cierto? Eh, Quizás es un trabajo que hay que ir mejorando más adelante, ¿ya? Bueno, y también, generalmente, cuando hacemos este tipo de evaluaciones, ¿no es cierto?, formativa, quizás usamos más la gamificación, ¿no es cierto? Quizás con Kahoot, ¿no es cierto? Sócrates, ¿no es cierto? O Kahoot que más utiliza, ¿no es cierto? También podemos ir jugando con otro tipo de plataforma, ¿ya? Después viene una cosa que de repente es cansadora para nosotros, ¿no es cierto? Que es la revisión de las evaluaciones, ¿ya? Pero es bastante importante, ¿no es cierto? Porque ahí justamente logramos evidenciar qué aprendió el estudiante, ¿no es cierto? Y para nosotros también es una retroalimentación, porque obviamente lo que contesta el estudiante es justamente nosotros cómo lo fuimos apoyando, ¿ya? Y finalmente, cuando ya hacemos la retroalimentación, esa parte es importante para el estudiante, ¿no es cierto? Y como lo dije, el programa que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto? El software va justamente a orientar a todo esto, ¿ya? Nosotros vamos a construir las preguntas, ¿no es cierto? Vamos a poder aplicar evaluaciones, ¿no es cierto? En este caso aleatorias, ¿no es cierto? Eh, con una inmensidad de aleatoriedad, digamos, ¿ya? Y la revisión va a ser automática, ¿no es cierto? Y aparte, de acuerdo a lo que se le pregunta al estudiante, él va a recibir una retroalimentación inmediata. ¿Bien? Bueno, eso más que nada, no sé si acaso alguien quiera comentar algo sobre eso, para pasar a... Bien. Entonces, quiero pasar a lo que es Numbas. No sé si alguien lo conoce, lo ha escuchado anteriormente. Si quieren pueden escribir por el chat. Ya, perfecto. Ni un sí. Debería haber sido la pregunta al revés. En este caso, alguien lo ha escuchado. Bien. Ya. Bueno, de hecho, es un sistema de evaluación, ¿no es cierto? Que tal como se dice electrónica, ¿no es cierto? Y voy a mostrarle un videito que va a simplificar un poquito lo que se trabaja con normas. Numbers is a free and open source system for creating online tests. Primero que nada es gratuito, ¿no es cierto? But it's capable of a lot more. A numbers test runs entirely in the student's web browser. Y está un poco en la plataforma. Hay una serie de preguntas. You can ask students to enter a number, text, or Pueden ingresar la información ahí, ¿no es cierto? Quizás se ve para la matemática, pero de hecho lo que vamos a mostrar hoy día vamos a hacer una actividad más general. Si ven ahí, hay una retroalimentación inmediata, va indicando. Esta es la aleatoriedad. Si ven, cada vez que intento una nueva evaluación, me va arrojando distintas preguntas. En el caso que haga matemática, ¿no es cierto? Puedo hacer expresión algebraica, ¿ya? Que inicialmente para eso fue creada la plataforma, ¿no es cierto? Pero en el mundo ya la están utilizando de toda la área, incluso historia, cosas así. ¿Ya? Si ven, puedo ingresar imágenes, videos. Y recibir retroalimentación, ¿no es cierto? If you need to keep track of students' scores, Numbers integrates with VLEs such as Moodle and Blackboard. Entonces en Moodle y en Blackboard se pueden cargar esto y reconoce, ¿no es cierto?, ahí lo que conteste cada estudiante. ¿Ya? Vamos a ver cómo hacer la carga. Mauricio, hay dos consultas. ¿Sí?
si la plataforma está siempre en inglés o se puede cambiar el idioma. Sí, está en inglés. ¿Y dónde se ubica? ¿Cuál es la URL? Sí, ahora vamos para allá. Vamos More para allá. advanced users can change the look of their tests with fully customizable themes or add functionality with extensions. De hecho, también uno, igual que pasa en, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en Kahoot, uno puede ocupar material que han hecho otros profesores, ¿ya? Ahí está el profesor que administra, ¿no es cierto?, la plataforma, ¿cierto?, de la Universidad de NECAP. Entonces, de hecho, él hace de repente videoconferencias también explicando de la plataforma, ¿ya? Entonces, para ver un poquito más de asimilación, yo voy a compartir con ustedes una actividad que voy a compartirla acá por el chat, ¿ya? Entonces, que es esta que está acá, ¿ya? Si ven, acá hay imágenes, hay textos, y note lo siguiente, acá hay información, pero a mí habla de la región metropolitana, quizás de otra persona hablar de otra región, ¿ya? Estos son con datos reales, ¿no es cierto?, del COVID, ¿ya? Y hay algunas actividades acá, incluso con gráficos, que también son, en este caso me tocó con la región metropolitana. De hecho, yo podría hacer acá otro intento, ¿sí? Y cambia los datos ahí, en este caso la región de Ñuble, e incluso los datos que están abajo, ¿ya? Entonces, la primera invitación es a mirar esta plataforma y experimentar ahí justamente con la información que está, ¿ya? Repito, está bien en el sentido universal, no ya solamente a la parte matemática, quizás como se mostraba en el video anterior, ¿no es cierto? Es más transversal, porque puede servir para cualquier tipo de asignatura, ¿ya? Entonces, y vamos a ver cómo se construye, por ejemplo, una de estas evaluaciones, y vamos a ver otros ejemplos más también. Entonces, se ven ahí una información general. Se habla de la cantidad de casos nuevos del día de hoy, ¿no es cierto? Datos reales, como les dije. La cantidad de activos para la región que les tocó a cada uno, ¿ya? Y la cantidad de muertes que se han registrado hasta el momento en total en esa región, ¿ya? Y después se construye una tasa, ¿ya? En este caso por cada 1000 habitantes, ¿ya? Y se le da ahí un dato de la población, ¿no es cierto? Perdón, ahí mi dislexia ahí debería decir habitantes, por si acaso, ¿sí? ¿Ya? Y hay que hacer un cálculo ahí sencillo, ¿no es cierto? Que son los casos activos, que es la información que me da arriba, partido por la población total, perdón. O sea, por la cantidad total de habitantes, y eso multiplicado por 10.000, suele dar un... ¿ya? Fíjense que ahí, en ese cuadrito, yo voy a ingresar un dato, un número en este caso, y tiene que ser redondeado a 2 decimales, ¿ya? Entonces, cuando ingresen el número, hagan el cálculo, le ponen enviar y vean si su respuesta está correcta o no. Luis parece, ¿no? Hernández, Elia Hernández. No entendí muy bien la consulta ahí. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, le había hecho dos preguntas anteriormente. Una era si se puede editar. ¿Sí yo puedo editar esto? Sí. Yo le hice tres preguntas. Una era si se podía editar lo que se estaba haciendo. Segundo, si usted generaba la pregunta o la genera automáticamente ingresando el texto. Esa duda tengo. Ya, sí, vamos a ver cómo se genera la pregunta. Sí.
cosas. Gracias. Editar, entiendo que si la persona que está accediendo a esta plataforma la edita o no, acá mismo. No, yo me refería si se podía editar en Word, porque después pasarla a Word o a PDF. Hay una opción para ponerla en PDF cuando uno la transporta. Miren, acá es donde se escribe, ¿sí? Si ven acá hay ciertas partes, ¿cierto? Que vamos a pasar a explicar a continuación, ¿cierto? Que en este caso un encabezado, si ven ahí hay unas variables que vamos a llamar, ¿no es cierto? Que se definen acá, ¿ya? Por ejemplo, acá yo defino unos números, defino algunos textos, ¿ya? Y a partir de algunos resultados voy cruzando que vaya leyendo, ¿ya? Y de hecho, y acá en esta parte de acá van las preguntas, ¿ya? De hecho, en la última pregunta lo enlaza a una gráfica ahora, que hace la gráfica, ¿no es cierto?, correspondiente también, ¿no es cierto? Estos son los datos reales de los últimos 7 días del COVID, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo construir, por ejemplo, toda esta evaluación, donde tenemos acá que primero es aleatoria, ¿no es cierto? Acceden a información, ¿ya? De hecho, puede ser que el estudiante puede usar calculadora, aproximaciones, y a lo mejor el resultado es 10,2, pero a lo mejor él marca 10,1 o 10,3, ¿ya? También se puede indicar ahí que de esa flexibilidad, por ejemplo, ¿ya? En el caso que marque, ¿ya? Puedo marcar acá alguna alternativa, ¿no es cierto? ¿Ya? Pueden ser con una alternativa, hay varias entradas más, ¿no es cierto? Y acá en este caso genera una observación, ¿no es cierto?, de un gráfico y dar unos comentarios, ¿ya? Y vamos a ver cómo sería la retroalimentación, que en este caso yo puse solamente para la primera, porque vamos a construir la segunda, en realidad es cortita, pero para que sepan cómo hacerlo. De hecho, si yo pongo acá mostrar las respuestas correctas al final, fíjense, le pongo OK, ¿ya? Abajo, ¿no es cierto?, después de todo eso me da la solución, ¿sí? Entonces me dice, al realizar el cálculo de la tasa, se obtiene con los datos que están ahí, se multiplican y da el valor. Y ese es el valor que yo tenía que acceder. Profesor, disculpe, va muy rápido. Ya, solamente estoy mostrando cómo funciona, ¿ya? De a poquito vamos a ingresar. Entonces, lo que quiero es que experimenten ahí la actividad, ¿ya? ¿Y ahí dónde se escribe? Acá en este recuadro, ¿sí?, según la información que yo tengo. Pero el cálculo, por ejemplo, ahí donde dice caso activo dividido por población total, ¿lo escribo en algún lado o lo tengo que hacer a partir de ahí? A mano, exactamente. Eso ahí yo estoy dando la información para hacerlo, ¿ya? Y habría que hacer el cálculo de los casos activos, ¿sí? En este caso, para mí, los casos activos son 557, ¿no es cierto? Lo que tengo que ir por la población de la Araucanía, que son, eso está ahí, 166.533 habitantes, ¿ya? Y ese número lo multiplico por 10.000. Y eso me va a dar un número ahí que yo podría marcar como 10.2, por ejemplo. Y envío esa respuesta. Mira, si yo la envío ahora, me dice que está incorrecta, ¿sí? La tercera me cuesta, no sé dónde escribirla. Profe, sí, nosotros, yo entiendo el proceso, o sea, digamos, lo que hay que hacer, pero lo que nosotros queremos saber cuál es el procedimiento para poder generar la pregunta. Sí, allá vamos. Que primero, por eso, vamos experimentando y vamos a ir a la estructura como vamos a generar estas preguntas, ¿ya? Entonces... Profesor, ¿una consulta tenemos pruebas distintas o no? Todos tienen pruebas distintas. Ya, sí, pues yo estoy en la región del Maule y si me hablo de Araucaní, tengo otros valores, por eso. Exactamente, ¿sí? En este caso hay 16 opciones, que son las regiones que pusimos, ¿ya? Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, a algunos le puede tocar Antofagasta, Tarapacá, ¿no es cierto?, Atacama, ¿ya? Eso es lo que quiero que vean, que es aleatorio. Fíjense que la estructura de la pregunta para todos es lo mismo, pero en sí no es la misma pregunta, ¿ya? De hecho, podría ser mucho más. De hecho, aunque si a alguien más le toca la Araucanía, a lo mejor acá estos índices que están acá no son los mismos,
porque también están aleatorios. ¿Se entiende? Entonces, quiero que entiendan primero Profesor, que se puede generar una gran aleatoriedad, digamos, de información ahí, y obviamente es muy difícil que a un estudiante y al otro le toque la misma pregunta, experimentando lo mismo. entonces cada docente tendría que ir formulando cada una de esas preguntas. No, se formula sola. Ahora voy a enseñarle cómo hacerlo. Ya. ¿Perfecto? Aquí estamos viendo, estamos poniéndolo en la situación del alumno, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Ya? Entonces, fíjense, incluso acá, debido a que elige una sola variable, ¿ya? Variable o un valor que elige, que en este caso es Araucanía, y a partir de elegir aleatoriamente una de las regiones, Araucanía, él empieza a entregar todos los datos de esa región, ¿sí? Entonces, la cantidad de casos activos, cantidad de muertos, cantidad de habitantes y cómo ha sido la situación en los últimos días en la Araucanía, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero lo hace solo y vamos a ver cómo hacerlo. ¿Ya? Incluso puedo poner acá link, ¿no es cierto? Puedo poner imágenes, ¿sí? Puse imagen y también podría poner un video. ¿Ya? Si es que es necesario que a partir del video respondan, no sé, cosas así. ¿Ok? Y en la 3, ¿dónde se opina? No, lo dejé sin... ¿Y se opine sobre la tendencia? Sí, lo dejé como más como para hablar nomás. Puedo ponerle también otro tipo de entrada. De hecho, eso también la vamos a modificar. Vamos a poner otro tipo de entradas que voy a enseñarle y van a elegir cualquiera. Por ejemplo, una verdadero o falso, con alternativas, cosas así. ¿Ya? ¿Esa plataforma ahora la vamos a dejar, la vamos a poder bajar para que quede en el computador? No, queda todo online. ¿Sí? Si quiere pasarla al computador, hay que pasarla a Moodle o, ¿no es cierto? Como lo hicimos con Scratch. No, quedan, bueno, Scratch también se usa, ¿no es cierto?, de forma online, ¿ya? Ahora, la ventaja de usarlo de forma online es que yo lo puedo usar en cualquier computador donde esté, ¿sí? Ya. Esa es la gran ventaja, o sea, usar todo en nube yo creo es lo más conveniente, ¿ya? Bien. Todos experimentaron entonces esta actividad, ¿no es cierto? Mauricio, ¿Sí? ¿tú no podrías publicar de nuevo la URL del sitio Numbas, de donde partes? Voy a publicar ahora la URL, pero del sitio donde nosotros, ¿cómo se llama? Vamos a crear nuestra cuenta. ¿Sí? Cada uno de ustedes va a crear una cuenta. ¿Ya? Voy a compartirlo por el chat. ¿Ok? Lo tienen el chat ahí, ¿no es cierto? Y vamos a crear cuenta de NumPass en este caso. Entonces, en esa página, cuando ustedes ingresan, ¿ya? En el link que le di recién, ¿no es cierto? Van a crear un usuario. ¿Ya? Puede ser su inicial de su nombre, apellido, ¿no es cierto? El usuario que ustedes quieran utilizar. ¿Ya? Es importante el usuario porque después si ustedes quieren pasarse, por ejemplo, trabajan de forma colaborativa, ¿no es cierto? A partir del usuario pueden pasarse la información, ¿ya? Igual se puede buscar por el nombre, pero es más fácil, ¿no es cierto?, usar un usuario, ¿ya? Colocan su nombre, su apellido, ¿ya? El correo electrónico, ¿no es cierto?, donde va a ir legado a la plataforma y después una contraseña. Y después ponen crear, ¿no es cierto? En este caso van a crear ustedes su cuenta. Entonces,
todos pudieron acceder, o mejor dicho, ¿alguien no ha podido acceder al link de creación de cuentas? Ya, perfecto. Entonces, después de crear la cuenta, van a entrar a un sitio que ahí también mando nuevamente el link, ¿no es cierto? Que sería ese que está ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Si ven, ahí yo tengo harto preguntas realizadas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces entran a ese sitio. Bien. Entonces, en ese sitio, ¿qué van a encontrar ustedes? ¿Ya? Quizá esta parte ya acá en blanco, ¿no es cierto? ¿Ya? Si ven, ahí yo tengo colaboración con otro profesor. ¿Sí? Entonces ella me comparte material, yo le comparto material, ¿no es cierto? Y podemos ir compartiendo, y por eso es bueno usarlo de forma online. ¿Ya? ¿Ya? De ahí, de hecho, acá arriba yo puedo poner una palabra clave, no sé, algún tema, y van a aparecer miles en este caso, preguntas realizadas por alguna persona. ¿Sí? Entonces la puedo tomar, la puedo editar, ¿no es cierto? Ya está en inglés, la puedo editar y trabajar sobre ella. ¿Ya? Y en la parte de acá, ¿cierto? En la parte superior derecha, donde dice New, ¿cierto? Nuevo, yo voy a crear proyectos, ¿ya? Podría crear preguntas o exámenes, ¿ya? Lo primero que hay que hacer es hacer un proyecto, ¿sí? Generalmente el proyecto podría ser el nombre de un curso, ¿ya? Eso podría ser el proyecto, ¿ya? Y yo generalmente, como repito, cuando uso proyecto, uso nombre de curso, ¿sí? Geometría, cálculo, álgebra, ¿no es cierto? Como ustedes quieran, ¿ya? Eso para tenerlo como ordenado, un maletín, ¿ya? Y dentro de este proyecto voy ingresando preguntas, ¿ya? De hecho, la que le compartí a ustedes es una pregunta, no es un examen, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, esa pregunta podría tener varias. Y con las preguntas, ¿no es cierto? Después puedo tomar preguntas y puedo construir una evaluación, un examen en este caso, ¿ya? De hecho, yo podría tomar 10 preguntas y decirle que en el mismo Numba, de esas 10 tome 5 nomás, de forma aleatoria. O tome un grupo de a 5, ¿cierto? Tome aleatoria, 5 más, de esas tome 2 aleatorias, 5 más, de esas 2 aleatorias, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ahí crece mucho más, ¿no es cierto? La aleatoriedad, digamos, de la evaluación, ¿ya? Pero repito, no es solamente lo más importante, sino también es importante que retroalimenta de acuerdo a lo que se pregunta, ¿sí? No es de forma general. ¿Ya? Bien. ¿Se entiende esa estructura, no es cierto? Consuelo, ¿pudo ingresar o no? Nelson también está con... Recuerden que tienen que crear una cuenta primero, ¿cierto? En ese link. Ya, cambie el usuario. Puede ser que ya esté duplicado. Ya, falta Paula, Nelson, ¿no es cierto? Para que, ¿cierto? Mientras que los demás vamos a ver esta estructura. Ya, hasta ahí hemos creado cuenta, todavía no hemos creado nada, ¿no es cierto? Vamos a ir creando una evaluación desde cero. Ya.
Mauricio, ¿Sí? solamente recordar a los colegas que han tenido problemas para ingresar que todo el taller queda grabado y lo pueden consultar después en el sitio de Escuela Abierta. Nosotros le hemos estado entregándole la dirección, en el chat también se las dejé. Al final del taller también les voy a volver a dar la URL, así que si alguno no puede ingresar por algún tema técnico, va a quedar el video grabado para que después lo puedan hacer con más tranquilidad. Muchas gracias, Santiago. Bien, entonces yo voy a hacer acá primero un proyecto. ¿Ya? Si quieren, todos lo hacemos, los que hayan podido ingresar. Y acá le voy a poner Escuela de Verano 2021. ¿Ya? Voy a poner acá que esté en español. ¿Ya? Eso, ¿qué es español? Quiere decir que alguno no va a cambiar, por ejemplo, acá estas letras, ¿sí? Pero sí los botones, por ejemplo, de ingresar, presionar, cosas así, los botones que están ahí van a estar en español. ¿Ya? No va a decir start, por ejemplo. Va a decir comenzar. ¿Ya? ¿Ya? La plataforma en este caso, todos esos botones tienen un 95% de completado en español. O sea, es bastante bueno. Si ven con otros idiomas, por ejemplo el francés, el italiano, es mucho más bajo. ¿Ya? Y acá pongo ahí todos los... Podría poner todos los derechos reservados. ¿Cierto? Voy a crear esta cuenta. ¿Ya? Y ahí ya está mi maletín, ¿no es cierto? O mi curso, ¿no es cierto? Donde voy a tener mi escuela de verano. Y lo primero, después lo que sigue es crear las que son las preguntas y después vamos a crear un examen. ¿Ya? Bien. Entonces, de hecho, vamos a hacer, voy a invitarlo a uno de ustedes que haga una pregunta y me la van a compartir y con esa vamos a hacer el examen. ¿Ya? Entonces, vamos a colocarle nombre a esta pregunta. ¿Ya? Que va a quedar acá. ¿Ya? Entonces, voy a idearme con la misma que estaba anteriormente para seguir la estructura que estaba ahí. ¿Ya? Le voy a poner COVID-2. ¿Ya? Después yo le puedo cambiar el nombre a la pregunta, así que no hay problema con eso. Bien. Ya ahí está la estructura, ¿no es cierto?, para ingresar a programar, ¿no es cierto?, estas preguntas. ¿Ya? Yo no voy a acuérdense que a ustedes les salían como 1000 opciones. Yo no voy a programar 1000 opciones, voy a programar una sola y el computador va a buscar ahí cómo generar esas 1000 opciones. Bien. Ok. Ya. Esta parte de acá es cuando yo voy mirando cómo me va quedando cada pregunta. Si yo presiono ahora, fíjense, se abre otra pestaña, ¿cierto? Y en este caso va a aparecer en blanco porque no he escrito nada. ¿Sí? Solamente me dice intentar una opción de la pregunta. ¿Ya? Y si ven ahí está en español. ¿Ya? Esos son los botones que yo les decía que van a estar en español. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué ingresamos? Vamos a ingresar el encabezado, por ejemplo, de la pregunta. ¿Sí? De la pregunta, no de la evaluación. ¿Sí? Si queremos ponerle un contexto, si no es necesario, no lo ingresamos. ¿Ya? Entonces, acá encabezado. En la segunda parte, donde dice partes, acá vamos a ingresar las preguntas. ¿Ya? Y si ven, hay todo tipo de preguntas. ¿Ya? Que se pueden ingresar. Ahora, lo que yo les recomiendo es que usen esta Gap Fill, ¿ya? Que me permite colocar, digamos, la opción de respuesta en el lado que yo quiera. Esa es la opción. Y a partir de dentro de esa, ver si acaso es una expresión, por ejemplo, álgebra matemática, si es un número, si es una lista de opciones, y acá hay más, si ven. Verdadero o falso, un si no, ¿no es cierto? Lista de números, ¿ya? Y hay varias opciones más. ¿Ya? Ahí está el verdadero o falso y cosas así. ¿Ya? Quizás lo que vamos a usar, quizás entrada de un número, ¿sí? Si queremos preguntar por un valor, o lista única de opciones o de varias opciones. ¿Ok?
Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces ahí vamos a crear las preguntas, ¿ya? Aquí vamos a ingresar las variables que vamos a utilizar, ¿sí? En este caso, para mí las variables fueron las regiones, ¿no es cierto? Todas las regiones que eran 16, ¿ya? Acá en esta parte podemos ingresar imágenes que después las podemos ocupar, ¿ya? Las vamos cargando ahí como un banco de imágenes, ¿ya? Y acá vamos a hacer la pauta. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo hago primero? Obviamente hago todo el análisis antes en un papelito y defino las variables, ¿sí? En este caso, yo voy acá a agregar variables, ¿ya? Y la primera variable que voy a agregarle un número para que elija un número de la región, ¿sí? O sea, un número, la voy a poner n, nombre de la variable, ¿sí? Le pueden poner el nombre que quieran, le pueden poner número, ¿cierto? Lo que ustedes quieran, no, number, ¿ya? Yo le puse n, ¿ya? Incluso acá también da otras opciones para hacerlo de forma aleatoria en un rango, cosas así, ¿no es cierto? Y acá vamos a dar la estructura de la variable, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a poner random, ¿ya? Eso significa aleatorio, ¿sí? Y voy a decir que es aleatorio de 1, 2 puntos, hasta 16. Y ahí lo cierro, fíjense, acá marcándome ya en azul, está listo, y yo voy a ir acá probando si acaso está funcionando esto, ¿sí? No sé si ven, ahí me va arrojando un número aleatorio de 1 hasta 16. ¿Ya? Porque después yo decir, búsqueme la región 1, la región 2, la región 3, ¿ya? Porque puede ser una forma de preguntar, ¿ya? Entonces ahí tengo una variable, ¿ok? Una segunda variable es que, si ven en el tema de acá, yo voy ingresando acá nombres de, en este caso, regiones, ¿sí? O sea, no, ¿para qué puse este ejemplo? Porque no solamente puedo poner de forma aleatoria un número, que podría ser de 1 a 1000, ¿no es cierto? Sino también puedo poner de forma aleatoria, ¿no es cierto? En este caso, nombres, ¿ya? ¿Cómo se ingresa eso? Vamos a ingresar una nueva variable, fíjense, la voy a poner nombres, la voy a poner región o regiones, como ustedes quieran ponerle, ¿no es cierto? O R, ¿ya? Voy a cambiar algo más sencillo, voy a poner frutas, ¿ya? Y voy a poner de forma aleatoria acá las frutas, ¿ya? Si ven, en el archivo que yo tengo acá de variables, ¿no es cierto? También fui colocando, ¿no es cierto? Acá, de forma aleatoria, ¿no es cierto? Cada una de las ciudades, ¿ya? Entonces, para no ingresar tantos datos, entonces voy a poner aleatorio, que elija de forma aleatoria. Si quieren voy a cerrarlo ahí, ¿ya? Y voy a ingresar, ¿no es cierto?, los elementos que son textos. Ahora, como son textos, hay que ingresarlo entre comillas, ¿sí? Por ejemplo, manzana, ¿ya? Después, la siguiente puede ser pera, ¿sí? La siguiente puede ser plátano. Por ejemplo, si hay una profesora de inglés, podría poner algunas palabras en inglés, ¿sí? ¿Ya? Y si ven, miren, yo coloqué esas tres nomás y de forma aleatoria, entonces fíjense acá voy probando y miren. Y ahí va eligiendo de forma aleatoria tanto el número
como la manzana, o sea, como la fruta, ¿ya? Y puedo seguir ingresando acá más elementos, por ejemplo, uva. Ahora, por ejemplo, a veces podría ser muy largo hacia el lado, entonces lo que yo generalmente le aconsejo es irlo poniendo hacia abajo, ¿sí? Me parece mucho más ordenado y fácil de ver, ¿ya? Y lo voy separando por coma, ¿no? ¿Sí? Tomate. ¿Listo? Y ahí puedo tener algunos elementos, ¿ya? Si quiero después editar esto, por ejemplo, también puedo editar de 1 a 6 y va editando, ¿no es cierto? Y se van viendo ahí los elementos. ¿Hasta ahí estamos ok? ¿Pudieron ingresar las mismas variables? ¿Sí? O agregándole más cosas o algo de interés que quieran hacer. ¿Sí? Si ven una variable numérica aleatoria y una variable, ¿no es cierto?, con texto aleatorio. Alejandra, ¿en qué está un poco trabada? Cuéntame. Si quiere activar su micrófono. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Sí. Sí, bueno, por el asunto de las variables, me quedé un poquito ahí pegada en eso. Ya. La idea acá es usar de forma aleatoria, ¿cierto?, algunas variables, ¿ya? Entonces, hay miles de formas de definir variables. De hecho, yo podría definir una variable como fija, digamos, ¿sí? ¿Ya? Acá lo fundamental es este comando, que es aleatorio, random. ¿Perfecto? Entonces, random, ¿qué es lo que va a hacer? Va a escoger algún elemento que está separado por coma de forma aleatoria. ¿Se entiende? ¿Ya? Esos elementos, ¿qué pueden ser? Pueden ser números o pueden ser textos, ¿sí? De hecho, también pueden ser imágenes, ¿sí? También se pueden cargar imágenes. De hecho, quería ponerle ahí con una imagen, pero no alcancé a terminarlo, ¿ya? De forma, imágenes que vayan a partir de, entonces le sale de forma una imagen aleatoria y a partir de la imagen aleatoria, ¿no es cierto?, responder una pregunta, por ejemplo, ¿ya? Entonces, acá el primer elemento, ¿ya? Como es un texto esto, los textos se ponen entre comillas, ¿ya? Porque si yo le pongo manzana sin esas comillas, me marca un error, fíjense. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque los que están sin comillas lo reconoce como un número o un comando. ¿Se entiende? Entonces, como es un texto, comillas. Entonces, el primer elemento es manzana. Fíjense que yo lo podría poner abajo incluso, ¿sí? Random, lo abro con un paréntesis y lo cierro con un paréntesis. Y entre medio pongo todos los elementos que yo quiera, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Puedo seguir agregando los elementos separados por coma, ¿sí? Y como son textos, y si quiero ponerle acento, por ejemplo, le pongo acento y no hay problema. También lo va a reconocer, ¿ya? Porque reconoce, en este caso, el texto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo con texto. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de un número. Entonces, le vamos a poner el número, ¿cierto? Y acá también, nuevamente, random, ¿ya? Y elige un elemento del 1 al 6. ¿Ok? Ya. Entonces, fíjense, voy a llamar estos elementos acá. ¿Ya? Entonces, bueno, es recomendable comer, y lo voy a poner tantas manzanas en la semana, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en este caso, la cantidad de manzanas va a ser el n. ¿Sí? Y la fruta, ¿no es cierto?, va a ser perdón, dije tanta manzana. Tanta fruta y la fruta van a ser las que están acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir en el texto, es recomendable comer, ¿no es cierto?, 4, ¿sí?, tomates
en la semana. ¿Se entiende? Algo bien sencillo para que vean cómo ingresarlo. ¿Ok? Ya. Entonces acá, este es el encabezado, no estamos haciendo la pregunta. ¿Sí? Entonces, es recomendable comer. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, vamos a llamar a n. O número, creo que le pusimos la variable. ¿Sí? Número. ¿Sí? Número. ¿Ok? Entonces, vamos a llamar a número. Y ahí debería aparecerme el número, ¿cierto? Pero si ven acá hay una hojita, un ojo, perdón, que yo puedo ver de forma, ¿no es cierto?, cómo va quedando el texto. Y si yo veo cómo va a aparecer y me dice, es recomendable comer número. Entonces, ¿por qué? Porque esto todavía lo sigue reconociendo como un texto. Entonces, para yo decir que voy a usar la variable, ¿ya? Tengo que poner todo entre signo pesos. ¿Sí? Entre signo pesos. Y voy a usar la siguiente variable, slash var de variable. ¿Se entiende? Voy a agrandarlo un poquito. Ahí. Slash var. Y entre llave ingreso, fíjense, y ahí me dice ingrese la variable que usted quiera. ¿Sí? Por ejemplo, número. ¿Sí? Y si visualizo acá, ya me aparece 4. Ya aparece el número. Fíjense. Y si voy acá jugando, me aparecen distintos números. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, fíjense, es recomendable comer 4 y acá va a venir la fruta. Entonces, ¿qué debería poner para ingresar la fruta? Para llamar que diga una de las frutas, que el tomate, la manzana, la pera, el plátano. ¿Cómo debería llamarlo? Entre pesos, ¿sí? Se lo voy a poner más acá. Entre pesos, coloco slash var y pongo el nombre entre llave, el nombre de la variable. En este caso, el nombre de la variable es fruta. ¿Ya? Entonces acá dice, es recomendable comer tantas, ¿no es cierto?, el número, frutas en la semana. Entonces, en la semana. Mire, y vamos a ver cómo queda esto. Acá. Es recomendable comer una fruta. Me quedo fruta ahí porque parece que la variable es frutas. ¿Sí ven? Es frutas. Ahora sí, es recomendable comer un tomate en la semana. ¿No es cierto? 6 uvas en la semana. Una manzana. Y así puedo ir jugando. ¿Sí? Voy a poner un poquito más cerca. ¿Ya? Entonces, repito, esto que está acá, estoy llamando a la variable número, que es la definida acá en variables. Esto que está acá, estoy llamando a la variable frutas, que también lo definí en variable. Ojo que fruta, la primera letra la puse con mayúscula. ¿No es cierto? Pero me la reconoció igual, porque no hace diferencia entre mayúscula y minúscula. ¿Sí? De hecho, si usted escribe acá fruta todo con mayúscula, igual la va a reconocer. ¿Ya? Entonces, si yo defino una variable como L y la otra L minúscula, me va a decir que no se puede. ¿Sí? Porque para él va a ser la misma variable. ¿Ok? Y miren, voy a correr acá. ¿Sí? Que es como para previsualizar, que antes no me aparecía nada. Y ahora me aparece eso que está ahí. ¿Ya? Es recomendable comer una fruta, ¿no es cierto? En este caso no aparece nada, ni una pregunta, así que... Pero ya aparece algo en el encabezado. ¿Ya? Ok. Coloquemos una imagen acá. ¿Sí? Para colocar una imagen, si ven, esto es muy parecido a una web general, ¿no es cierto? Voy acá a insertar imagen. ¿Sí?
¿Se ven? Insertar imagen, archivo, y puedo abajito. Colocarlo y voy a poner una imagen. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner esta de paso a paso, ¿no? O de la portada esta. Y ahí pone una imagen que, si bien es grande, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo la marco ahí y la puedo dimensionar. ¿Ya? Que, si bien esa es la imagen que yo puse del código. ¿Ya? En este caso, lo que me convendría a mí es bajar una imagen, ¿no es cierto? ¿Ya? De frutas y ponerla ahí. ¿Ya? Pero si corremos esto y vemos cómo va quedando, y ahí va tomando forma. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Ahí le pareció genial a Pilar. Ya. Vamos a crear entonces las preguntas. ¿Ya? Entonces, primero definimos variables. ¿Ya? Podemos definir más variables. ¿Ya? Hacemos un encabezado, un contextos, ¿no es cierto? Y dentro de ese contexto puede ser algunas preguntas. ¿Ya? Entonces, yo les dije que acá, cuando ingresen las preguntas, ingresen un gap fill, siempre. ¿Sí? Esa es mi recomendación. ¿Ya? Entonces, gap fill, y fíjense que acá va a aparecer muy parecido a lo que está acá en el encabezado. ¿Ya? Entonces podemos ingresar. Vamos a colocar una pregunta de alternativas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a colocar ya ha llamado todas las variables con, o sea, todas las frutas con la, ¿no es cierto? Yo voy a escribir algo acá, usted me dice lo que va a arrojar, a ver. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Qué va a aparecer ahí? Voy a agrandar un poquito. ¿Y ahí qué me va a poner ahí? ¿Qué va a colocar? Debería aparecer ahí, sin apretar el ojito. Deberían aparecer las frutas que usted escribió en la variable. Exactamente, una de las frutas, ¿cierto? En este caso la pera. ¿Ves? Y ahí puedo ir jugando. Fíjense, ahí me queda la tomate, la uva. Ahí debería buscar ahí algo género, ¿cierto? Que también aparece el plátano, ¿cierto? De ahí también podríamos dejar que esto diga el o la, ¿no es cierto? Dependiendo de la fruta, ¿ya? Que se puede poner eso con un condicional, ¿ya? Pero es un detalle, ¿ya? Entonces vamos a colocar ahí el nombre de la fruta, es, ¿ya? Y acá vamos a poner opciones, ¿ya? Entonces, para agregar estas opciones, ¿sí? Se llaman gap, ¿ya? Estos que están acá, ¿ya? Vamos a agregar un gap, ¿ya? Entonces, en este caso voy a agregarlo, fíjense acá, gap 0 en este caso voy a agregarlo y me dice qué tipo de gap quiere hacer. En este caso yo voy a poner pregunta alternativa con única respuesta, ¿sí? Con una sola respuesta, ¿sí? O varias respuestas me parece, ¿no? ¿Ya? Y aparece esa parte de ahí. Y acá voy a agregar las alternativas, ¿sí? Entonces voy a colocar es una fruta. Si es correcta, si yo creo que es correcta, en este caso como yo puse frutas,
debería darle puntaje, por ejemplo, 10 puntos. ¿Ya? Verdura, ¿ya? O es carne, por ejemplo. ¿Ya? Le puse 3 opciones. Y fíjense que a las otras 2 que son incorrectas, le puse 0 puntos. Entonces esa la va a marcar como que no son válidas, que son incorrectas. ¿Ya? Más adelante vamos a hacer, como yo lo hice en el caso, que dependiendo de qué región respondía, ¿no es cierto? Entonces pusiera la respuesta correcta, ¿cierto? Ya. Voy a regresar acá al gap fill, ¿ya? Y voy a llamarlo. Ahora, ¿cómo se llaman estos gaps? Estos gaps que en este caso sería el 0. Se pone corchete, corchete y 0. ¿Sí? Entonces eso, ¿qué va a decir? Que va a llamar a esta alternativa. ¿Ya? Entonces eso va a decir, la fruta es, y va a tener que seleccionar una de esas alternativas. Y luego abajito, vamos a poner otro elemento después. Bien. Puedo visualizar acá. ¿Ya? Me aparece la fruta y voy a correrlo, fíjense. Voy a correr cómo quedaría esto que está acá. Y ahí me aparece. La uva es una fruta, en este caso yo le pongo y le muestro muestras correctas. Ok. Perdón. Marco mal. Deje volver por qué. Acá. También le puse 10. Marco mal. Ahí voy a correr la nueva. Eso sería marcar lo correcto. Todas estas son frutas, así que. Perdón. Enviar respuesta. Ahí sí. ¿Ya? De hecho, si yo marco acá verdura y le pongo enviar respuesta, obviamente me va a marcar error. Y carne, enviar respuesta. ¿Ya? Puedo intentar una nueva pregunta, ¿no es cierto? Y eso que está ahí. ¿Ya? Entonces, así construyo una pregunta alternativa. ¿Se entiende o la construyo de nuevo? ¿De nuevo? Ya. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Ya. Entré acá a partes, ¿se acuerdan? Voy a hacer todo de nuevo, para que... Ya. De nuevo, variables, encabezados y partes. Ya. Cuando ingreso a parte, ¿cuál es la sugerencia? Entrar a gap. A este, ¿no es cierto? Gap. ¿Ya? Y acá yo le ingreso el texto. La ventaja de usar eso es que si yo quiero que me dé la respuesta por acá, ahí pongo que me dé la respuesta. ¿Sí? Si le quiero que la coloque abajo, la coloque abajo, a donde yo quiera. ¿Ya? Esa es la ventaja de usar eso. ¿Ya? Entonces, la fruta, ¿era fruta o frutas? Fruta parece, ¿no? Ahí, sí, no, frutas. Sí, ahí sí. Las frutas, así se llama la variable, ¿no? Es, ¿no? Y acá abajito vamos a poner las opciones. Entonces, para indicar que vamos a poner una opción, le damos doble corchete, le vamos a poner 0 y cerramos corchete, doble corchete. ¿Ya? Después, cuando pongamos otra pregunta, le vamos a poner doble corchete 1 y así sucesivamente. ¿Ya? Dentro de esa misma pregunta. ¿Ya? Esto que está acá, vamos a cargarlo ahora al lado derecho, ¿no es cierto? Vamos a agregar un gap. Perfecto. Voy a agregarlo, miren. Y acá me da opciones, ¿ya? Hay muchas opciones, pero repito, yo usando números, entrando números, este que está acá,
Y opción de lista, tengo una gran variedad, ¿sí? En este caso, yo voy a usar uno con las alternativas, ¿cierto? Que este que está acá. Entonces lo voy a cargar. Lo pincho y se abre eso. Y acá me dice agregue las alternativas, todas las que usted quiera, ¿sí? Todas las que usted quiera, ¿sí? Entonces yo puse acá la primera alternativa que era fruta. Puedo poner fíjense, puedo poner una imagen, puedo poner lo que yo quiera acá, ¿sí? Que muestre, ¿ya? Y como es correcta, voy a darle 10 puntos. Después puse verduras, voy a dejar con 0 puntos porque no es correcta. Carne, lácteo. ¿Ya? Entonces me va a dar esas 4 opciones donde esa es correcta. ¿Ya? Si yo vuelvo acá al gap fill, voy a volver a la respuesta y fíjense que ya no aparece ese corchete 00. ¿Sí? Lo transformó, va a decir que usar ese gap. Voy a correrlo. Y ahí queda. La pera es. Entonces si yo pongo una verdura y envío respuesta, obviamente me va a arrojar incorrecto. ¿Ya? Ojo que acá me da la opción de ir corrigiendo al tiro porque después yo puedo editar esto que indique la retroalimentación, que no le indique, que le indique después, ¿cierto? Después vamos a ver cómo hacer eso. ¿Ya? Ahora, a lo mejor acá hay texto más largo y a mí me gustaría que apareciera, por ejemplo, en una columna, ¿no es cierto? Entonces voy acá a la edición, voy acá al choice, ¿ya? Y acá voy a las propiedades, ¿no es cierto? Entonces, primero, si ven acá, me aparece fruta, verdura, carne y lácteos, tal como lo escribí yo. Pero mejor quiero que esto sea aleatorio. Entonces, ¿qué le pongo acá las opciones? Que sea de forma aleatoria. ¿Ya? Entonces marco ahí el. Acá le voy a indicar que reciba feedback o no, ¿sí? Por ejemplo, le voy a quitar esa opción. Y acá, ¿cómo quiero que sea? ¿En columna o en fila? El 0 por defecto en filas. Si yo le pongo 1, me va a dar una columna. Si le pongo 2, 2 columnas y así sucesivamente. ¿Ya? En este caso 1. ¿Ya? Fíjense, sin salir de ahí voy a correrlo porque lo guarda automáticamente. Yo al escribir ya lo guarda. ¿Sí? De hecho aparece ahí un save. Y ahí aparece en columna. Y fíjense que ya está aleatorio. ¿Sí? Antes era fruta, verdura, ¿no es cierto? Lácteo. De hecho, si intento una nueva versión, fíjense, una nueva versión de pregunta. Ahí me hablaba del plátano, ¿no es cierto? Ahora la uva es, y también me aparece de forma aleatoria. ¿Sí? Entonces marco, envío respuesta, y ahí yo tengo la respuesta de cada una de ellas. ¿A ver? Hay otras opciones más, pero la podríamos ver más adelante, ¿no es cierto? Bien, esa es una pregunta de alternativas. No sé si alguien desea crear alguna pregunta en particular del tema que desee. Hasta ahí estamos ok, ¿o no? Sí, me creo. Sí. Ya, vamos a crear otra pregunta más ahora. ¿Sí? Entonces vamos a agregar otra parte acá abajo, fíjense, parte, ¿sí? Otra parte. Noten lo siguiente, que acá cuando sale encabezado y al tiro sale la pregunta, sin decir pregunta 1, 2, 3, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero aquí vamos a crear otra pregunta y ahora sí, nuevamente gap fill, ¿cierto? Fíjense, ahí está, parte A y ahora estamos en la parte B, la parte azulita. ¿Ya? Si volvemos a la parte A, ahí está lo anterior y acá está la parte B. ¿Ya? Entonces podemos poner una persona debería comer
Vamos a dar más de, y le vamos a poner acá cantidad de vasos de agua al día, por ejemplo. ¿Ya? Supongamos que nosotros le enseñamos a nuestro alumno y le dijimos que tienen que ser más de 5. ¿Ya? Entonces, nuevamente creo que ahí me dé la respuesta. Entonces pongo corchete, 0. Cierro corchete. Entonces, ahí ¿qué significa? Que ahí va a ingresar la respuesta el estudiante. ¿Sí? Entonces, vasos de agua al día. ¿Ya? Y vamos a ingresar, ¿no es cierto? En este caso, un gap. ¿Ya? Que va a ser este que está acá, que en este caso va a ser un número. Entonces ingreso un número, fíjense, en antes ingresamos una lista, ¿no es cierto? Ahora ingresa un número. ¿Sí? Acá le vamos a decir qué puntaje va a tener la respuesta correcta, 10 puntos, lo que ustedes deseen, ¿no es cierto? Y acá cuánto va a ser la respuesta correcta. ¿Sí? Por ejemplo, 5, si dice 5, hasta, no sé, 10 vasos, no sé, 7 vasos tendría que tomar al día. ¿Sí? Ese va a ser el rango. ¿Ok? De hecho, antes cuando yo puse el valor con decimal, yo por ejemplo le coloco 5 menos 0.1, por ejemplo, 0.1, y le podría poner 5 más 0.1. ¿Sí? Entonces ahí quiere decir que da ese rango de que el estudiante podría ingresar, porque a veces por cálculo de la calculadora, ¿no es cierto?, podría ser distinto. ¿Ya? En este caso puse de 5 a 7. ¿Ya? Ese es el rango. ¿Ya? Voy a correr esto, fíjense. Ya me aparece la pregunta A y me aparece la pregunta B. ¿Se entiende? Y acá va a ingresar la persona, no sé, 4 vasos y acá voy a escoger verdura. Voy a enviar respuesta ahí, voy a enviar respuesta ahí y me marca mal. Pero que si digo 6, envío respuesta y está correcta. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos de forma numérica los valores. Si vamos al ejemplo que construí yo para ustedes, ¿no es cierto? Yo puse acá harto texto, ¿no es cierto? Primero que eligiera una región de forma aleatoria, ¿ya? Y luego que a partir de la elección, por ejemplo, si el programa elige Atacama, ¿ya? Acá cuál está, Araucanía, por ejemplo, acá eligió Araucanía, me lea los datos, ¿no es cierto?, de casos nuevos, que le puse a esa variable nuevo, fíjense, voy a ir acá, entonces nuevos, y que dice, si esto se cumple, si la región es Arica y Parinacota, entonces diga que hay 29 casos nuevos. Si la región es Tarapacá, ¿por qué región? Acá no es porque es cualquier nombre, es porque el nombre que le puse acá, ¿no es cierto? Si región igual a Tarapacá, muestre 137. Si la región Antofagasta, muestre 139. Y así sucesivamente. ¿Ya? De hecho, acá esta es la región Magallanes, pero por defecto, como no hay otra, debería ser 129. ¿Ya? Nuevamente la escribí hacia abajo. ¿Sí? Fíjense que ahí, para que diga, ya, elija una de esas opciones, use este comando que elige el valor verdadero. ¿Ya? Entonces, repito, acá la variable región elige Araucanía. ¿Sí? Como es Araucanía, con ese comando, ve cuál de esta variable donde dice región va a cambiarle por Araucanía. Entonces, decir Araucanía igual Biobío, no. Araucanía igual a Ñuble, no. Araucanía igual a Maule, no. Araucanía igual a Araucanía, sí. Ahí son iguales, ¿ven? Entonces ahí va a decir, ¿cuántos casos son nuevos? Son tantos que están acá. ¿Ya? Esos que están ahí. Bueno, ahí está con espacio. Y ahí va a ir leyendo cada una de esas variables. Entonces, si voy jugando acá, fíjense, los ríos, fíjense, los ríos.
Entonces dice acá, los ríos debería mostrar 113. 113. Si voy jugando con otro, Maule, si es Maule, debería mostrar 158. 158 no. ¿Lo ven? Y así hice también para las muertes. ¿Sí? Nuevamente, lo mismo, solamente que fui cambiando acá los números. ¿Sí? Si la región es... acá también queda un espacio. Si Arica y Parinacota, ¿no es cierto? Debería mostrar 227 muertes. ¿Sí? Acumuladas. Esto 291 y así sucesivamente para cada una de las, según lo que elija. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si voy viendo, Araucanía 316. Araucanía 316. ¿Bien? Tarapacá 114. Perdón, Tarapacá 291. 291. ¿Ya? Para la población lo mismo. ¿Sí? Fíjense, voy poniendo acá la condición y el valor. Si esta condición es verdadera, marca ese valor, uno de ellos. ¿Sí? En este caso, la condición verdadera es la que diga Tarapacá. Si es Tarapacá, debería ser 291. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ahí marqué la población, después los casos activos, lo mismo, usé lo mismo. ¿Ya? Y la tasa, fíjense que hice un cálculo nomás, que dije activos dividido por la población y por 10.000. ¿Se acuerdan? Entonces, marca acá estos activos, lo divide por esta población y lo multiplica por 10.000 y eso me da la tasa, que en este caso es 26,23. ¿Ya? Este comando que está acá, si yo lo saco, ¿cierto? Fíjense que me arroja ahí como la división. Entonces, como yo quiero que sea el número, coloco que este haga un cálculo, ¿no es cierto?, de este valor de forma numérico, y acá, y este 2 significa con 2 decimales. Si le pongo 3, con 3 decimales, ¿sí ven? Ahí está, con 3 decimales, con 5 decimales, o los decimales que yo quiera. ¿Sí? En este caso, yo usé 2 decimales. ¿Ok? Entonces ahí definí una serie de variables. ¿Bien? ¿Sí? Está un poquito más complejo, pero es básicamente definir una de ellas y después fui cambiando, ¿no es cierto?, los datos más que nada. ¿Ya? Después para que lo revisen el video. Fíjense que también se pueden agrupar las variables. ¿Sí? Hice otro grupo de variables que puse acá los límites. ¿Ya? Que estos eran los límites que son puros números. Fíjense, aleatorio. El primero es entre 17 y 22. ¿Sí? Entonces, límite me va a dar un número entre 17 y 22, y a partir de ese me da el límite 1, que el límite, o sea, lo que me dio antes, menos 4. ¿Sí? O sea, 21 menos 4, 17. El límite 2 es menos 8. ¿Sí? El primero, menos 10. El primero, menos 12. Después, el primero, menos 12. ¿Ya? Eso. Puedo ir definiendo variables o soluciones, porque esta es una solución, por ejemplo. Esta es una de las preguntas, que era la tasa. ¿Ya? Yo también voy definiendo aquí mismo las soluciones. De hecho, voy a agruparlas. Voy a decir cómo hacer un grupo acá, por ejemplo, nuevo grupo de variables. ¿Ya? Y en este caso, lo que es tasa, lo voy a llevar para allá. Ahí. Entonces quedo en este grupo. Entonces este grupo lo voy a llamar soluciones. ¿Sí? Entonces ahí voy a poner todas las soluciones, las voy a poner ahí. Este que está acá le voy a llamar límites. Límites. ¿Ya? Entonces, si ven, yo puedo definir una gran variedad de variables. ¿Ya? Y la voy ocupando acá. Entonces, primero, acá cargué una imagen, puse un contexto, y acá puse, llamé la región, entonces me muestra la región, si ven, voy a ponerlo con negrita ahí, incluso.
la región, la cantidad de casos nuevos, fíjense, también es un número, esto que está dentro de las variables, el total de casos activos, y el total de muertes. ¿Bien? Entonces, yo les dije que ustedes podían, por ejemplo, acceder a esto mismo, usted mismo, y empezar a editarlo. Entonces, por ejemplo, busquemos acá COVID, por ejemplo, en Numbers. Voy a poner una palabra clave. Y ahí va a aparecer Mauricio Gallardo. Entonces lo abren, presionan ahí donde dice COVID, y van a poder acceder a este archivo, ¿ya? Y pueden hacer acá una copia, fíjense. Una copia de este archivo. Hacen copia del archivo, él le sale por defecto y le ponen el nombre que ustedes quieran. Y ya el archivo es suyo y empiezan a editarlo. Ahora, si lo empiezan a editar, a mí no me afectará en nada, porque es una copia. ¿Entiendes? Solamente voy a decir que... ¿ya? Ahora, si quiero buscar cualquier tema en particular, historia, fíjense, y me aparecen todo eso relacionado con la palabra historia. ¿Ya? Repito, la mayoría quizá va a ser en matemáticas, pero también hay cosas que están en, ¿no es cierto? En otras áreas. Entonces ahí yo estoy llamando a estas variables y después cuando ingresé acá a las partes, entonces nuevamente ingresé un gap fill, ¿no es cierto? ¿Ya? Y puse si la región, ¿no es cierto? Y llama la variable región en este caso, que se definió antes, que puede ser Tarapacá, Biobío, ¿no es cierto? La que sea. Hay una población, la variable población indica el número de habitantes que hay, ¿sí? Entonces hay una relación, no sé, de 1000 habitantes. Y después puse, obtenga la tasa de contagios, ¿cierto? Y ahí puse una fórmula, ¿cierto? Y ahí puse un gap. ¿Cómo puse esa gap? Corchete, corchete, 0, corchete, corchete. ¿Sí? Yo voy a poner varios gaps acá y van a ser gap 1, 2, 3, perdón, 0, 1, 2, 3. ¿Ya? Y ahí está la primera pregunta. Y si ven ahí, entra en un número. ¿Sí? Entonces ahí ingresa un número. Fíjense que ahí le digo que la respuesta correcta es la tasa menos 0,5 y la tasa más 0,5. Le doy un rango. La pregunta 2, ¿sí? Que es la parte B, ¿no es cierto? También un gap fill. Puse una imagen, ¿cierto? Para darle contexto. Y le puse ahí algunos límites. ¿Sí? Pero fíjense que esos límites son justamente las variables que están acá de límites. Entonces son aleatorias, por eso a todos no le va a aparecer la misma, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, han determinado entonces cuarentena, ¿no es cierto? Cuando es mayor a ese valor, ¿no es cierto? Si está entre el límite 1 y el límite, pasa a transición. Si está entre el límite 2 y el límite 1, pasa, ¿no es cierto?, a preparación. Si está entre el límite 3 y el límite 2, ¿no es cierto?, pasa a la otra. Perdón, acá debería decir límite... sí, 2. Y si pasa al límite 4, pasa a apertura avanzada. ¿Sí? Dando ahí las etapas que están, ¿no es cierto?, del paso a paso. ¿Ya? Nuevamente acá, corchete, corchete, o sea, ese que está ahí. Así que es corchete, corchete, 0. ¿Ya? ¿Y qué voy a poner ahí? Puse un choice, ¿no es cierto? Que son de alternativa. ¿Ya? Y acá puse cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. ¿Ya? Acá le puse un condicional nomás para saber de acuerdo a la respuesta que está. ¿Ya? Pero eso lo puedo explicar de ahí. ¿Ya?
Y una tercera pregunta, ¿no es cierto? Que nuevamente dice, en la región, ¿no es cierto? Llamo el nombre de la región. En los últimos 7 días, las autoridades han informado, ¿no es cierto? Y ahí está la fuente. Pongo un link, también puedo poner un link. ¿Cómo ingreso el link? Aquí no, ¿sí? Hipervínculo, ¿no es cierto? Y copio el hipervínculo y listo. ¿Ya? Y acá hay un programa que se llama GeoGebra que yo utilizo, ¿no es cierto? Que se enlaza a esta plataforma, ¿no es cierto? Y va poniendo los gráficos según lo que yo le vaya informando acá. Esto que están acá es una variable que también está definida acá, esta que está acá. ¿Sí? Entonces, la variable lo único que hace es que elige la región y le dice al programa qué región debe hacer. Entonces, en este caso, como es Biobío, lo marca como 11. ¿Ya? Y es el lado que lo pasa a otro tipo de programa. ¿Ya? Y ahí voy generando, ¿no es cierto?, este cuestionario. ¿Ya? Pero repito, esto no es una prueba, esto es solamente una pregunta. ¿Sí? Entonces, esta es la pregunta del COVID. Puedo hacer otra pregunta de las frutas. Entonces, ¿cómo yo haría un examen? Voy acá a agregar un examen. Entonces, pongo el nombre que yo quiera. Escuela de verano, le voy a poner. Voy a crear el examen donde en mi escuela de verano, en mi carpeta de escuela de verano. ¿Ya? Y acá yo agrego las preguntas que yo creé. ¿Sí? Entonces voy a usar la reciente, por ejemplo, el COVID y el COVID-2. ¿Sí? Voy a agregar esas preguntas. ¿Ya? Puedo hacerlo de forma aleatoria. Y acá está también que yo voy a hacerlo, ¿no es cierto?, a partir de un grupo, crear cierto tipo de preguntas. En este caso va a tener 2 preguntas. Acá en Displays le voy a poner que está en español y le voy a poner eso que está ahí. Voy a correrlo, fíjense, se corre igual que el anterior. ¿Sí? ¿Tiene botones distintos? Sí. ¿Sí? Hay botones acá de tiempo que puedo dar y todas esas cosas. Voy a correrlo. ¿Ya? Entonces me dice que hay 2 preguntas, la puntuación máxima y comienzo el examen. ¿Sí? Entonces, si ven, ahí me aparece la pregunta 1, que es la del COVID, ¿cierto? Y la pregunta 2, que es la de las frutas. Y así puedo ir agregando más preguntas. Yo lo dejo ahí para que lo revisen el video. Lo importante es llegar a hacer una de estas preguntas. Quisiera preguntar si acaso alguien hizo una pregunta, ¿no es cierto?, de interés personal. ¿Mauricio? ¿Sí? No, en el chat no tenemos ninguna pregunta. Ujú. Así que podríamos abrir un espacio de preguntas ya. ¿Ya? Perfecto. Ok, entonces dejamos este espacio para las preguntas y las dudas que ustedes tengan. Mauricio, yo tengo una duda. ¿Tiene alguna limitante para tú ingresar información? Porque en lo general las plataformas que son gratuitas te ponen alguna limitación. ¿Hay alguna limitante que tú puedas detectar en esta plataforma? No he detectado ninguna limitante, ni de construcción de preguntas, ni de, ¿cómo se llama? Ni tampoco de cosas de hacer. O sea, si ven, mire, yo tengo acá una gran variedad de preguntas hacia abajo. Yo creo que tener cerca de unas 200 preguntas, ¿ya? Que he ido generando, ahí, como ir viendo por carpeta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acá en esta carpeta tengo todas esas preguntas, tengo evaluaciones entre medios, siempre voy a mostrar
son más matemáticas incluso las mías, ¿sí? Por eso creé una de más transversal, esta con el COVID. Y se ven, acá se van generando distintas actividades, ¿no es cierto? Donde van contestando ahí los estudiantes. ¿Ya? Una consulta, no sé si lo habrá dicho o a lo mejor lo pasé por alto, pero ¿cómo se ven las respuestas que dan los estudiantes? Ya. Eso hay que... Voy a abrir un archivo. Voy a abrir un archivo acá. Por ejemplo, este que está acá. Acá tengo una evaluación, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si yo voy a usarlo acá en el mismo Numbas, va a ser más de tipo formativa, porque yo voy a correr esta evaluación. Lo va a cargar, ¿no es cierto? Me dice 3 preguntas y el estudiante puede ir navegando ahí respondiendo las preguntas que le salieron, ¿cierto? Entonces, hay varias preguntas, ¿cierto? Entonces, de hecho, yo podría compartir acá el link, ¿no es cierto? Tal como lo compartí antes por el chat, ¿no? Voy a compartir ese y ahí uno puede ir respondiendo, ¿ya? Entonces, ahí sirve más como de trabajo más formativo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si yo estoy en una evaluación, debería cargarlo en una plataforma, ¿sí? En este caso, Blackboard o Moodle, ¿cierto? Seguramente casi todos ustedes usan Moodle, ¿no es cierto? O Classroom, ¿no es cierto? También. ¿Sí? ¿Ya? Classroom. Entonces, ¿cómo cargo esto? Voy acá a descargar y lo descargo como un score. ¿Ya? Entonces, lo descargo. ¿Ya? Al descargarlo, puedo usarlo, repito, en Moodle o en Blackboard. ¿Ya? La persona, ¿no es cierto?, que en este caso va con el tema de enlazarlo a una de estas plataformas, ha indicado que en Moodle está bien respaldado, o sea, no se han registrado problemas, pero en Blackboard sí, en el registro que guarda preguntas para los estudiantes. ¿Ya? Pero en Moodle no ha presentado problemas, o sea, la mayoría usa Moodle. ¿Ya? Se carga, ¿sí? Como cualquier Scrum, ¿cierto? Y ahí el estudiante, obviamente, al loguearse, responde y se guarda las preguntas. Igual como si uno ha hecho un cuestionario en Moodle. ¿Ya? En este caso no tengo acceso para un curso justamente que está cargado con esto. Pero la navegación, o sea, el estudiante va a pinchar la prueba, va a hacer una navegación muy parecida a esto que está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Solamente va a estar en una ventana y va a ir mostrando pregunta por pregunta, por ejemplo, y el estudiante va a ir contestando y se va a ir guardando la información. ¿Ya? Mauricio, no sé si lo mencionaste, pero Classroom también se puede utilizar. No lo usaba en Classroom, pero yo creo que sí. Déjeme ver si acaso lo tiene. Este que está acá, que voy a compartir en línea, ¿cómo se llama? El manual, digamos. ¿Ya? Acá aparece todo, o sea, en internet no se encontrar mucha información, sí acá está todo. Sí, no aparece nada acá, pero a ver. Sí, aparece en Moodle. Porque ahí está como cargarlo en Moodle, por ejemplo. In this video, I'll upload a numbers exam to my Moodle SCORM and pick add a SCORM package. Ahí lo descarga, lo carga. Now that that's uploaded, it's ready to use. ¿Ese Moodle es una plataforma? Sí, la plataforma Moodle. ¿Hay que cargarla al computador o no? Sí, ahí lo está cargando y fíjense, yo después lo abro en el mismo Moodle y ahí puedo ir contestando. Ya, pero habría que verlo si acaso lo admite en Classroom, no estoy seguro. Pero lo podemos investigar y les comentamos. Sí,
De hecho, acá no aparece como opción acá. Porque de hecho, si pongo Blackboard, sí, aparece. A lo mejor lo voy. Lo hagamos. ¿Ya? Bueno, en acá aparecen todas las opciones, aparecen con algunos ejemplos, algunos videos, ¿sí? Por ejemplo, acá puse random y aparece lo que es aleatorio, por ejemplo. Voy ingresando y ahí me va indicando cómo utilizar, por ejemplo, la variable random. ¿Ya? Tienen más opciones, ¿no es cierto? Las que he mostrado. Si ven, hay mucha información acá. ¿Ya? Sí, porque esta aplicación serviría más como para una clase sincrónica, porque si no pudiese ser sincrónica, tendríamos que hacerla sincrónica a través de un documento, no sé, pasarlo a PDF y que el estudiante haga la evaluación formativa, no en línea, digamos, ¿cierto? Lo que yo he hecho también es lo siguiente, es aprovecharme de genera de forma aleatoria. Vamos a un ejemplo acá. Porque estoy pensando yo para aplicarlo por los estudiantes. Sí. En la enseñanza media. Exactamente. Yo generé esta, que es una evaluación. Cargué esta evaluación, ¿ya? Donde el estudiante ingresaba y a cada uno le tocaba, a cada estudiante le tocaba la misma estructura de preguntas, pero distintas preguntas, ¿sí ven? Ahí va cambiando, fíjense, la imagen, pero la misma pregunta. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en este periodo que es online, hemos visto que, aunque construimos base de preguntas para los estudiantes, a veces se genera copia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en este caso, aunque es la misma pregunta, pero como no está con los mismos datos, el estudiante, aunque haga esta especie de copia, va a tener que hacer sus cálculos con los datos que se le entregaron a él. Entonces, subo esta evaluación yo, solamente con este link, así tal cual, tal como se lo compartió usted, o sea, el alumno lo ve ahí, y el alumno que le pedí yo, que obtuvieran el pantallazo su pregunta, y luego pusieran el desarrollo escrito y lo adjuntaran como archivo. ¿Sí? Entonces... Claro, el estudiante tiende a copiarse los problemas. Sí, entonces, de hecho, si yo hago una pregunta y son todas con el mismo número, es muy probable que encontremos más de una copia. ¿Sí? En cambio, acá, aunque sea el mismo problema, ¿no es cierto? Y el estudiante de cierta forma tenga esta ayuda, no, igual va a tener un aprendizaje él. ¿Por qué? Porque aunque sepa más o menos la estructura, va a tener que hacer, ¿no es cierto?, los cálculos o el desarrollo con sus datos que están acá. ¿Sí? Por ejemplo, lo mismo que pasa a ustedes, que si yo le hacía la pregunta acá con el COVID, era la misma pregunta, pero cada uno me tenía que responder con lo que le salía en su región, ¿sí? Y de hecho, si en el caso del COVID se considera la región, acuérdense que para saber si es cuarentena o no, habían distintos índices para cada uno. ¿Sí? Entonces, repito, en mi caso, por ejemplo, apareció la Araucanía, pero para cuarentena a alguno le decía que el índice tenía que ser arriba de 22, al otro le decía que tenía que ser arriba de 17, arriba de 15, entonces respondía respecto a eso. Cuando nosotros, yo realizaba, por ejemplo, algunas guías en Classroom, y a través de lo tradicional que es el Word, ¿cierto? ¿Mm? Claro, ahí los estudiantes se copiaban mucho. Y ahí teníamos muchos problemas para evaluar. Sí, y por eso recalcó ahí que por eso es importante la parte formativa, la evaluación formativa, porque la evaluación formativa no detecta mucha copia de los estudiantes. Sí, harta emisión, o sea, los estudiantes no hacen mucho lo formativo, ¿ya? Porque quizás no tienen recompensa de nota, cosas así. Claro. Pero si nosotros fomentamos la evaluación formativa, ¿ya? Y el estudiante se siente preparado,
yo creo que él mismo va a concentrarse quizás a hacer su trabajo. Y de hecho, si le damos esta opción de ser tan aleatorio esto, que aunque le toque la misma pregunta, no son los mismos datos, él no se va a sentir tentado a buscar la respuesta en una copia o algo así. Esa es la fortaleza que tiene esta aplicación, porque Esta aplicación, sí. Repito, vamos construyendo distintas respuestas, ¿cierto? Aleatoriamente. Eso es súper bueno. Sí. Lo cual no he visto otro tipo de aplicación como esta, así que me genere, digamos, distintos instrumentos de evaluación. Sí. Y aunque es un poquito complicada, repito, tiene bastante ventaja. O sea, de hecho, cuando el estudiante acá hace los ejercicios, ¿no es cierto? Aparte de verificar si acaso está bueno o malo, porque a veces puede decir, pero si yo hice esto, ¿por qué está mal y todo eso? Y uno le pide mostrar las respuestas correctas, ¿no es cierto? En este caso, ahí está el ejercicio, ¿ya? Y fíjense que yo puedo poner una pauta, y fíjense que esta solución la da respecto a lo que se le informó a él, no de forma general, ¿sí? O sea, de acuerdo a lo que le apareció, porque acá en este ejercicio, le puedo mostrar que aparece de forma aleatoria esto, y respecto a eso viene la solución, fíjense, paso a paso. ¿Cómo lo hace? ¿Programa la solución? Uno lo va programando, uno lo va escribiendo. Es lo mismo que escribir una pauta, solamente que uno dice, ya, el resultado acá tiene que ser 5, por ejemplo. O sea, uno dice, llama a la variable que da el resultado 5. Por eso yo defino las variables tanto las soluciones como los valores, ¿sí? Entonces, profesor, una consulta, ¿existe algún tipo de manual como para aprender más a usar esta herramienta? el que compartí recién es el manual. O sea, eso, el otro, las desventajas, seguramente lo que me preguntaba quizás ahí Santiago, es que no hay mucha información en internet. O sea, yo cuando empecé también a meterme en esto, busqué en internet y no encontraba nada. En español, en inglés, encontré unos videos de YouTube que digan algunas cosas, ¿no es cierto? Pero no más que eso. Entonces, y hay que empezar a hacer práctica. O sea, una de las prácticas que yo empecé a hacer es buscar cosas similares acá. Entonces, tal como les compartí yo a ustedes, ¿no es cierto? Usted encontró el COVID y empecé a decir, a ver, ¿cómo he definido las variables, por ejemplo? No tengo ni una abierta la pregunta. ¿Cómo definió las variables? ¿Y qué hizo esto? ¿Ya? Y al manual. Y ahí empecé a ver Entonces, por eso uno se empieza a quedar. Por eso yo me fui acá a dos cosas: ingresar número y lista de opciones. Y con eso ya tengo una gran variedad. Y de ahí de a poquito me voy metiendo y puedo hacer más cosas: ingresar gráficos dinámicos, cosas así. ¿Ya? Yo esta plataforma empecé a ocuparla este año, la aprendí justamente este año. ¿Ya? Y me metí en papa, digamos, con ella. O sea, y empecé a aplicarla ya en todos los cursos. Para el estudiante fíjense, ahí tiene un gráfico súper dinámico. El estudiante fue, ¿cómo se llama? Le sirvió harto la plataforma, ¿no es cierto? No solamente que le servía para ensayar y todas esas cosas, sino por la reglamentación que entregaba. O sea, entregar paso a paso de cada solución para él le permitía hacerle la revisión. ¿Ya? Y no esperar al profesor que le dijera cómo hay que hacerlo y todo eso. ¿Ya? El trabajo que hay que tener, digamos, para poder aplicar esto es nosotros mismos construirlo, ¿cierto? Ahí va a demandar más tiempo en construir la evaluación. Exactamente. Por ejemplo, seguramente ustedes conocen esta plataforma, ¿no es cierto? Wolfram Alpha. Una calculadora. ¿Sí? Por ejemplo, ahí yo puedo poner y también le puedo pedir acá el paso a paso. ¿Sí? Me da las soluciones, le digo paso a paso, ¿no es cierto? Y de hecho acá me dice cómo quiere hacer: factorizando, completando cuadrados, fórmula cuadrática, completando cuadrado, por ejemplo, y voy poniendo ahí los pasos, ¿no es cierto? Y me va indicando paso a paso lo que hay que hacer. Solamente que está en inglés, ¿no es cierto? Pero paso a paso. Si quiero usar la fórmula de la cuadrática, por ejemplo, disculpe que le muestren un ejemplo en matemática, pero si ven, ahí también paso a paso, pero cómo usar la fórmula de la cuadrática.
¿ya? Y Wolfram Alpha no solamente es de matemáticas, sino tiene todo esto, tiene en casi todo lo que es ciencia, ¿no es cierto? Incluso tiene lingüística, tiene calculadores para lingüística, tiene para química, para física, ¿no es cierto? El lenguaje, de hecho, puedo poner incluso Concepción acá, y me va a hablar de los habitantes de Concepción, ¿no es cierto? Dónde está ubicada y información, ¿sí? También es completa. Sí, esta también es bastante completa. Son varias plataformas que, ¿cierto? De hecho, a esto va emigrando más o menos, ¿sí? Fíjense, ahí le pregunté cómo estaba y ahí me contesta, ¿ya? Similar a esta está el Symbolab, también es más matemática, ¿no es cierto? Es lo mismo, pero está en español y los estudiantes lo usan más, ¿ya? Pero la otra más potente, por ejemplo, es la parte matemática superior, ¿sí? Y acá también lo mismo, y se van ingresando los comandos y cosas así, ¿ya? Entonces, hay varias plataformas de estas que van aportando, o sea, Tiene editores de ecuaciones. Exactamente. Esta tiene editor de ecuación, ¿ya? Ahora, la ventaja de esta es que yo puedo enseñarlo como yo desee, ¿no es cierto? En la estructura, ¿sí? Donde yo creo que vaya la pregunta, cuántas preguntas voy a hacer y la aleatoriedad es la que yo quiera, o sea, es infinita en ese sentido de utilidad, digamos, ¿ya? Lo complejo es que no hay mucha información respecto de la red, menos en español, está solamente ese manual, ¿ya? Y lo otro complejo es que hay que, de cierta forma, programar un poquito, ¿cierto? Para tener esa estructura, ¿ya? Yo traté de mostrarlo lo más simple posible, pero yo sé que igual es complejo, porque sobre todo si no está uno acostumbrado a eso, ¿ya? Pero es una invitación, ¿ya? Este año lo vimos enfrentado a cosas nuevas y yo creo que salimos airosos, ¿no es cierto? Entonces, atreverse nomás. Si uno atreviéndose va haciendo eso, ¿ya? No está tan masificada esta plataforma, ¿no? No, Guillermo quizás me puede ayudar ahí, quizás de qué año está esta plataforma. También ocupa la Numbas. No tengo claridad, Mauricio, ¿no? ¿De tanto, no es cierto? Perdón, Del 70 y tanto, ¿no? déjame revisar y te comento. Ya. Y Bien, colegas, una plataforma de tipo matemática y de poco fue migrando también a otras áreas. Van a poder encontrar ahí el evento de historia y cosas así. Sí. Gracias, Mauricio. Colegas, en honor al tiempo, vamos a dar solo el espacio para la última pregunta. Recuerden que ya en el chat está publicado el link para la encuesta de satisfacción, la encuesta del taller, así que también pueden aprovechar de contestarla. Así que daríamos espacio solo para la última pregunta, ya para cerrar la sesión de hoy día. No sé si alguien quiere hacer la última consulta. Cuando el estudiante, por ejemplo, responde una pregunta y le responde en una primera oportunidad, tiene como la posibilidad de volver a repetir, si se equivocó, por ejemplo, puede tener la posibilidad de volver a responderla o no. Sí, de hecho, también eso se pone dentro de las opciones. Si quiero que el estudiante reciba retroalimentación, ¿ya? Si quiero el estudiante que marcó mal, busque cuál es la respuesta correcta. No importa que marque todas, ¿cierto? Pero que él encuentre la respuesta correcta. Si ven, antes hice un ejemplo que yo marqué una mala y después dije, pero se la cambio acá, esa es buena. ¿Se acuerdan? Okay. Entonces, pero me da esa opción dentro de la misma programación, que está un poquito más bajito, de yo darle la opción si acaso hay retroalimentación, si acaso no, si acaso se le indica la pauta o no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo hice esta evaluación sumativa, ¿no es cierto? Primero hice la formativa, que ellos iban eligiendo, iban verificando y le da la pauta, al tiro. Cuando le hice de forma sumativa con el link, oculté todo eso, ¿sí? Entonces, después que ellos hicieron la evaluación, se activó eso y pudieron ver la retroalimentación. Entonces, cada uno pudo realizar su prueba y todas esas cosas.
Ah, claro, cuando es sumativa no podrían hacerlo, pero sí después ver la retroalimentación. Exactamente. Gracias. Muy bien, colegas, quiero darle las gracias al equipo del Instituto de Matemática, Física y Estadística de Universidad de las Américas. Ellos son un equipo con el que trabajamos estrechamente en la Facultad de Educación y han estado presentes en todas las escuelas de invierno que hemos realizado. Así que con los colegas siempre es un agrado poder trabajar con el equipo del instituto. Con Guillermo ya hemos estado en varias versiones de la escuela de invierno anteriores. Así que ellos son parte del staff de la escuela de invierno que viene ahora este año también, así que nos vamos a poder reencontrar con ellos en la próxima oportunidad de la escuela de invierno. Les recuerdo que en la encuesta que les estamos pidiendo que nos relaten, existe una sección que dice qué temas les gustaría a ustedes que nosotros abordáramos en la escuela de invierno, la próxima que tenemos ahora a mitad de año. Así que déjenos ahí lo que ustedes consideran que es necesario que abordemos. Nosotros nos vamos a organizar, vamos a buscar los profesionales adecuados para responder a aquellas solicitudes y van a formar parte entonces de la oferta que les vamos a brindar para de la escuela de invierno. La escuela de invierno debiese estar realizándose en el mes de agosto, así que los vamos a mantener, por supuesto, informados, les vamos a enviar todos los talleres para que ustedes se inscriban con el tiempo suficiente. Así que no me queda más que darles las gracias. Ustedes, como saben, esta es una actividad que organizamos desde el equipo de la Facultad de Educación para ustedes. Está pensado para los profesores, para nuestros egresados, para los profesores que trabajan con nosotros en los centros de práctica, y por tanto es una actividad pensada para ustedes, y hecha con ustedes, precisamente desde las necesidades que ustedes tienen. Así que espero que esta escuela de verano haya respondido a sus necesidades. Estamos muy contentos, como les manifestaba, por la aceptación y por la participación. Hay algunos rostros que vi en casi todos los talleres, así que estamos muy contentos por que hayan estado con nosotros en estos 3 días de escuela de verano. No sé si Guillermo o Mauricio quieren hacer el cierre de este ciclo de talleres del instituto, o Ricardo, no sé, cualquiera de los... Muchas gracias, Santiago. Me presento brevemente. Mi nombre es Ricardo Monge. Soy el director del Instituto de Matemática, Física y Estadística. Y justamente como comentaba Santiago, venimos trabajando estrechamente con la facultad en varios proyectos, en varias iniciativas, y nosotros encantados de participar en esta ocasión de la escuela de verano. Agradecer la participación de los profesores, probablemente de muchas regiones del país, por el interés, por las preguntas, y también agradecer a la facultad por invitarnos a participar. Y agradecer, por supuesto, sin duda, el trabajo que han hecho Mauricio, Guillermo y nuestra colega Caterina Barca, que entiendo que también hizo su taller al mediodía. Así que muchas gracias a todos. Bien, colegas, muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Los esperamos en la escuela de invierno. Esperamos haber sido un aporte para el proceso que hemos vivido. A todos nos ha pasado, hemos vivido momentos muy duros este año, el año que pasó. Así que haciendo comunidades de aprendizaje y compartiendo es la mejor manera de salir adelante. Así que muchas gracias, un gran abrazo para todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.